Hola, hola a todos los que nos escuchan, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este espacio que se llama Pregúntale a tu terapeuta. Yo soy Brenda Luébano y estoy con Pamela Berardinelli. Las dos somos psicoterapeutas del equipo de psicoanálisis virtual. Y bueno, pues hoy vamos a estar contestando las preguntas que ustedes ya nos mandaron y si quieren estar mandándonos más preguntas, con mucho gusto las vamos a estar respondiendo. Cada semana vamos a estar subiendo un episodio nuevo para que ustedes, bueno, pues los revisen, los escuchen, lo compartan y hagan todo lo que ustedes quieran hacer. También pueden comentarnos y si tienen, en especial, si tienen preguntas, casos, quieren cambiar. Nosotros vamos a estar, unos son hipotéticos, otros de pronto los enviaron y cambiamos todos los datos, y de pronto otros son de personas que nos han estado preguntando cosas. Entonces creemos que es súper importante abordar estos temas. Así que, Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Les comentamos que antes estábamos, lo dije la vez pasada, en live, en vivo todos los lunes, pero ya lo cambiamos así para tener oportunidad de seguirlo subiendo por partes, etcétera. Entonces, muchas gracias, Pamela. Como siempre, bienvenida. Y pues por favor, preséntate porque seguramente hay alguien que no te conoce. Entonces, pues para que sepan quién eres, qué haces, cuéntanos. Sí, bueno, gracias Brenda por que estamos aquí reunidas y vamos a hablar un poco sobre, sí, algunas preguntas que son normales hasta en nuestros casos que nos envíen y bueno, y que sepan que nos pueden escribir en cualquier momento para que aclaremos sus dudas por aquí. Y bueno, me presento, mi nombre es Pamela, al igual que Brenda, soy psicóloga, me dedico más que toda a la atención individualizada, tanto online como presencial. Y bueno, formo parte del equipo de los terapeutas de psicoanálisis virtual. Adicional de mi carrera como psicóloga, tengo un diplomado tanto en neuropsicología cognitiva como psicología clínica. Y bueno, estoy aquí también para ayudarles y escucharlos cuando sea el caso y cuando amerite. Entonces, bueno, un resumen más o menos. Sí, 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 también da arte terapia y otras cosas bien padres. Síganla en sus redes que estaremos poniéndolas por acá, en algún lugar y está bien interesante todo lo que está haciendo. Pero bueno, pues sin más por el momento, gente bonita, gente linda, nos vamos a los casos, las preguntas y empezamos. Queremos aclarar que los datos están modificados, aquí a nadie se le va a exponer, ¿no? Algunos son hipotéticos, otros son reales, entonces para que no, ay, me van a exponer en el episodio, no, 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 Claro. para nada. Siempre es cuidando la confidencialidad y cambiando todos los datos posibles que puedan revelar la identidad. Pero bueno, entonces, Uh-huh. Mariana, de 34 años, nos pregunta o nos dice, comenta que a veces siente que sus emociones la sobrepasan. Dice que en su infancia no se le permitía llorar, enojarse o expresarse y ahora en sus relaciones todo se acumula en ella y termina explotando. Pregunta, ¿cómo podría empezar a reconocer y expresar lo que siente sin sentirse culpable, desbordada? ¿Tú qué piensas, Pamela? Bueno, mira, el tema del trabajo emocional puede ser un poco a lo mejor difícil, porque yo digo que si no aprendimos a cómo expresarnos, al principio nos va a costar. Entonces, lo importante es primero nosotros identificar eso. Yo creo que ya lo tiene súper claro que es algo que trae desde muy pequeña y de que si no lo aprendió en su casa con sus figuras principales, que son las que le otorgan esta seguridad, pues en la adultez se les va a ser difícil. Pero ya teniéndolo consciente de que, mira, esto me cuesta y por eso tengo este problema y por eso se me dificulta en estos aspectos y en esto, ese es el primer paso. Y obviamente luego identificar cuáles son esas emociones que a lo mejor tenemos más, digamos, como en desequilibrio. Y bueno, reitero nuevamente, el trabajo emocional y de reconocer nuestras emociones muchas Sí. veces nos cuesta, porque si no lo sabemos hacer, entonces nos va a costar. Pero con trabajo se puede ir modificando y se puede ir sustituyendo y se pueden ir aprendiendo a gestionar esas emociones. Entonces yo en mi parte recomendaría lo principal, pues siempre estar consciente cuáles fueron, digamos, esos desencadenantes que me generan a lo mejor este estado emocional en el que estoy. Identificar esas emociones nada más nos ayuda, o sea, no hay una cosa que más nos ayude que nosotros poder identificar qué es lo que sentimos. Ese yo creo que son los primeros pasos para
nosotros aprender a gestionar. Y existen un montón de herramientas que también nos pueden ayudar a nivel emocional, como autorregistros, como un diario de emociones, y a través de ello nosotros nos podemos hacer más conscientes de lo que sentimos. Sí, fíjate que estaba pensando que hablaba con una persona el otro día, y me comentaba lo difícil que se le hace poder reconocer cuando está enojada o enojado. O sea, como, Uh-huh. hablaba con una conocida, ¿no? Y es como, ay, es que a mí me cuesta mucho trabajo, Brenda, de pronto tener estas conversaciones incómodas, ¿no? Con mis amistades o en el trabajo, o con mi pareja, ¿no? Porque pues siento que de pronto también empezar a explorar estas fantasías de lo que se le ocurre a la persona que puede suceder si comienza a expresarse, ¿no? Porque hay como Claro. una respuesta, ¿no? De todo lo que se va imaginando la persona y entonces se vuelve muy grande y a veces es mejor quedarnos callados. Y tienes toda la razón, algo que debió en teoría, ¿no? De haberse puesto sobre la mesa y sí, de haberlo aprendido o manifestado en los primeros años de vida, pues se vuelve complejo en la adultez. Uh-huh. Pero nunca es tarde, no pierdan la fe. Claro. No pierdan esperanza. No. Mira, para eso lo importante acá es decirles que si uno empieza un trabajo terapéutico, si uno empieza a hablar, ¿no? Uh-huh. Si uno empieza a ser honesto con uno mismo, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante, que uno Sí, pueda sobre todo sincerarse y eso. decir, oye, ¿sabes qué? Es que sí me molesta o sí me hace sentir incómodo cada vez que, dos puntos y aparte, ¿no? Lo que sea que a ustedes les haga sentir incómodos, ¿no? O sí me duele, que de pronto sentirme a veces excluido de las reuniones familiares o de las reuniones tenemos cuatro amigas y dos de ellas se reúnen y a mí no me invitan y mira que me cuesta trabajo y Uh-huh. bueno, aquí la persona preguntaba, ¿cómo puede empezar a reconocer? Pues uno, reconocerlo y poco a poco decirlo, en dosis bajas, ¿no? A lo mejor y de pronto Uh-huh. no soltar la bomba tan apresuradamente, ¿no? Tener más mesura y decir, bueno, empezamos por una cosa al día que te haga sentir incómoda o incómodo, ¿no? Y que puedas expresarlo. Entonces, me parece Claro, muy sí. atinado. Amén. Uh-huh. Pero bueno, vamos con lo siguiente. A ver, Carlos, de 42 años, pregunta que, bueno, cuenta que ha tenido 3 trabajos en los últimos 2 años. Dice que siempre Ok. termina renunciando porque se siente insuficiente o porque de pronto siente que los demás no reconocen su buen desempeño. ¿Qué podía Uh-huh. estar detrás de este autosabotaje? ¿Qué piensas? Mira, ahí yo creo que volvemos un poco al mismo tema de qué pasó en algún momento en mis primeros procesos de desarrollo, que a lo mejor yo haya desarrollado este patrón, porque yo creo que llega un momento en el que se convierte en un patrón de, sabes, Sí, no voy a avanzar en esto porque no me siento suficiente, pero realmente que hay muchas cosas que pueden estar detrás de esto. También quizás se puede deber a un tema de un mal hábito a la hora de procrastinar, porque también tiene mucho que ver cuando nosotros por lo menos abandonamos una actividad o alguna cosa, no solamente es el hecho de que lo abandoné y ya, pero que hay detrás. Tengo miedo al fracaso, tengo problemas de autoestima, a lo mejor estoy en una fase depresiva y todavía no lo identifico. Es cuestión de nosotros investigar bien qué es lo que está pasando, pero yo digo y lo insisto, que siempre el primer paso es identificar que por qué está pasando esto, qué es lo que me está llevando a yo tener a lo mejor estos comportamientos o a yo tener estos pensamientos sobre mí mismo. Y eso es clave. Nosotros cuando entramos en un proceso en el que o me siento conmigo mismo y me doy cuenta que esta situación se me está haciendo repetitiva y que me está generando incomodidad, está pasando algo. Y sentarme conmigo mismo a investigar es ya, sabes, clave y luz para yo a lo mejor comenzar un proceso, ya sea terapéutico o ya sea como, no sé, de sanación, para yo poder lidiar a lo mejor con esto que me pasa. Entonces yo digo que podemos trabajar allí, ver qué está pasando en mi autoestima, ver qué está pasando con mis hábitos, ver si a lo mejor estoy digamos, como
quizás desequilibrio en el que no me siento del todo, ¿sabes? Como cuando no te sientes como complacido con lo que estás haciendo, cuando sientes que lo que estás haciendo no te llena, siento algún vacío, que es lo que está pasando. Entonces, o si lo que estoy haciendo realmente me llena, porque a veces hacemos las cosas como en modo automático y también esa es otra variante que puede estar ocurriendo. Pero yo digo que aquí y considero que siempre es así, el primer paso es identificar qué está ocurriendo dentro de mí de manera intrínseca que me está llevando a lo mejor a que esto ocurra, que yo me sienta de este modo. No es fácil, obviamente tiene su proceso, porque yo creo que, y al ser humano, a todos, y me incluyo, nos da miedo como enfrentarnos a eso, enfrentarnos a esa parte vulnerable de por qué me está ocurriendo esto. Es algo que se va entendiendo poco a poco. Pero como ya lo dijimos, sí, sí se puede. Entonces, yo digo que puede ser por allí la cuestión. No queremos sonar ¿cómo se llama? Negativas o que no hay remedio, no, Claro. claro, no, no, no. Yo, ¿sabes qué estaba pensando? Ahorita pensaba en lo de la insuficiencia, porque lo hablaba con Cristel Uh-huh. justo un poco en el episodio pasado relacionado a que estamos en un momento en donde las personas ya no tienen ese sentimiento de que están haciendo las cosas, o sea, como que es suficiente, que Uh-huh. lo que están haciendo realmente las llena por completo. Hay como un vacío, ¿no? Un vacío inherente a la persona. Claro. Y digo, este vacío ha estado durante muchísimo tiempo, ¿no? Toda la vida se ha estudiado sobre la falta que hay en el ser humano, ¿no? Algo falta siempre, hay algo que no termina de cuajar. Uh-huh. Y porque me llama la atención que en la pregunta no menciona que lo corran, ¿no? O sea, como él se va, ¿no? No es como me corren cada 2 años, Exacto. bueno, no, él se termina por ir, ¿no? Por sentir que no es suficiente. Y también tendremos que hablar de las expectativas, porque a veces tenemos Uh-huh. expectativas idealizadas, ¿no? De Uh-huh. bueno, es que sabes que no estoy produciendo lo que produce fulanito que yo miro en las social medias o que miro con mis amistades o que de pronto me comparo con el Claro. CEO de no sé qué empresa. Y bueno, desde ese sentido, Uh-huh. claro que jamás va a haber un punto de comparación, ¿no? Y jamás vamos a estar al nivel ¿no? de ese ser que tenemos idealizado. Eso me parece que también y Claro. también suena como que a veces hay personas, son muy duras, ¿no? Como que tienen un super yo enorme que las acosa y las Uh-huh. enjuicia y les dice, no, lo que estás haciendo es una tontería y no es suficiente y no es valioso y no es importante y entonces es mejor irte antes de quedar expuesto, ¿no? Irte antes, ¿no? O sea, como que hay muchas personas que se sienten impostoras, ¿no? De sus profesiones, a pesar de que puedan lograr cosas súper interesantes y súper importantes. Y aunque no sea Claro. así, Sí. o sea, también uno no tiene que estar haciendo todo el tiempo cosas, como una cosa de hay que hacer algo increíble y espectacular y, ¿no? Que creo que en Uh-huh. momentos estamos como en esa narrativa y entonces la competencia y la rivalidad se vuelven muy avasalladoras, ¿no? Y las personas se sienten muy cansadas de tratar de mantener también el ritmo profesional, ¿no? Que se vive en estos momentos. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar de las expectativas. ¿Qué es eso de insuficiente? O sea, Claro. preguntar, ¿no? Por Sí, ejemplo, yo le sí. preguntaría en sesión, ¿y qué es suficiente? ¿Qué es suficiente para usted, Ajá. Carlos? ¿No? Claro. ¿Qué sería lo Sí, sí, suficiente? porque Y ver, también eso, sí, y eso de que siempre nos va a hacer falta algo que ni siquiera estamos seguros si lo vamos a obtener o no. Pero ¿por qué? ¿Por qué voy a yo necesitar algo que a veces ni siquiera tengo idea? Entonces son preguntas como medio socráticas, entonces, pero que funcionan a la hora de nosotros poder indagar realmente dónde viene esa sensación, sentimiento, emoción, de dónde vienen esas expectativas. Yo creo que también tiene mucho que ver aquí también se cumple una función la edad en la que yo esté o la etapa en la que yo esté. A lo mejor en mi entorno hay personas que sí han avanzado y yo a lo mejor también avancé, pero estoy poniendo mi foco en algo que está fuera de mí, o sea, no tiene que ver conmigo. Y en lugar de enfocarlo en mí, identificar, todavía hay cosas que necesito mejorar, entonces las trabajo.
Entonces, son como aspectos que son importantes también tomar en cuenta y comenzar a trabajarlos de ser Sí, claro. necesario. Sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, ya saben, pregúntense, ¿qué sería lo suficiente? Y ya de ahí partimos, Ah, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, a ver, vamos. A ver, Lucía, de 28 años, nos cuenta que su Mm, pareja, o sea, vamos saltando de tema en tema para que vean que aquí abordamos todo, ¿eh? Aquí hay espacio para todo, sí, todos los temas que ustedes quieran tratar. Lucía cuenta que su pareja le ha dicho varias veces que es demasiado intensa emocionalmente. Y ella se pregunta si está mal sentir tanto o si simplemente no está en la relación adecuada o si está exagerando o si es real, ¿no? Como cuando ella empieza a dudar qué está pasando. ¿Cómo saber cuando claro. cuando nuestras emociones son validadas o, o cuando podrían estar señalando otra cosa? O sea, creo que tiene muchas dudas, ¿no? O sea, la primera es, ¿qué es eso de ser Claro, sí. demasiado intensa? La otra es si de pronto su pareja le valida sus emociones o no. Y cómo Ujú. podría saber si está exagerando. Híjole, es un tema bien complicado, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, mira, el tema de relaciones, sí, siempre va a ser un poco complejo, porque aquí influyen un montón de cosas, ¿sabes? No sé, a lo mejor el tipo de amor que yo doy, el tipo de amor que recibí, cómo yo tengo esa visión de amor. Yo inclusive cuando me han llegado consultantes con este tema de parejas, de sentirse invalidados, mi pregunta siempre es, ¿cómo tú ves el amor? Para ti, ¿qué es el amor? Y cómo sería a lo mejor un compañero ideal y si esa persona que está a tu lado cumple con esas Claro. expectativas. Ujú. Porque si no las cumple, entonces, bueno, se tendrán que tomar decisiones. Pero ahí hay un trabajo también ¿sabes? Hay que trabajar temas de dependencia, autoestima, autoconcepto, o sea, son cosas, amor propio, son cosas que van muy de la mano. Entonces el tema de pareja es complejo, es complicado y creo que radica desde ahí, de quién soy, cómo yo percibo el amor, qué significa para mí esto, cómo yo lo percibo y cuáles son las expectativas que yo tengo en una pareja y si a lo mejor estoy con una pareja que no las cumple, entonces, pero me cuesta soltarlo por X o Y, lo que sea. Sí, Entonces es complicado esos temas y se tiene que hacer una intervención, ¿sabes? Más como más personal. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, que llegan personas con este tipo de problemas y, y ya como que yo me doy cuenta, hay que trabajar en sí mismo, ¿sabes? En esa autopercepción que tengo porque ¿sabes qué pasa aquí? Que yo me valido en base a cómo me ve mi pareja, no como yo me veo. Entonces, por eso necesito esa validación, por eso necesito que él acepte lo que yo le estoy dando, o ella, porque también me puede pasar a los chicos. Entonces, creo que ahí es precisamente eso, trabajar en nosotros mismos. Cuando trabajamos con nosotros mismos, si estamos con alguien es porque queremos y no porque tengo ese apego, esa dependencia o a no sentirme solo o a siempre estar acompañado de alguien, así no cumpla con lo que yo quiero. Entonces, mm, tiene sus cositas estos temas, son sí, complicados. sí, o sea, yo pensaría em, en esto que me llama mucho la atención de ser demasiado intenso, demasiado intensa. Yo Ujú. preguntaría, ¿no? ¿Qué es eso de la intensidad, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Exacto, sí. Porque a lo mejor y no es así, ¿no? A lo mejor una persona de pronto simplemente por el hecho de expresarse, oye, me hiciste sentir mal, vamos a hablarlo. Y entonces la otra persona de Ujú, pronto está siendo muy intensa. Y claro que una persona puede ujú, sentir que no le validan sus emociones y entonces ya no tiene muchas ganas de compartir. claro. Digo, porque son muchos temas. Entonces yo diría, primero empezar a hacer como una descripción más a detalle de qué es lo que realmente sucede cuando uno se pone intenso, o sea, que se describa eso, por Ajá, ejemplo, con un terapeuta, qué es exacto. eso de ser intenso, ¿no? Y desde Ujú, cuándo ella lo empezó a sentir de esa forma, porque expresar, a ver, yo pensaría que la intensidad tiene que ver, o sea, uno puede sentir las emociones de manera muy intensa, amar intensamente, no enojarse de forma intensa, pero no quiere decir que sea proporcional a la forma en la que uno lo expresa.
Uno puede amar intensamente y uno no está como koala encima del otro, por decir en la Ujú. calle, ¿no? Como decir, no, o sea, a lo mejor uno ama intensamente y uno se agarra de la mano, ¿no? No se Claro. prensa, ¿no? A lo mejor uno se enoja intensamente, pero uno no empieza a gritar y a pitar en el claxon, en el tráfico y a Ujú. andar diciendo cuánta diestra y siniestra a las personas que van manejando, ¿no? Entonces Claro. a mí me gusta mucho, fíjate, Pamela, porque claro, o sea, las personas llegan a contarte todo, o sea, el discurso así, entonces soy muy intensa y hago y le deshago y no sé qué, y grito y no. A mí me gusta como bajar el ritmo, ¿no? O sea, como que llega de pronto un Ferrari, ¿no? A mí me gusta, a ver, vamos a calmarnos. Claro, aterrizar. Vamos a aterrizar. Cuénteme, señora, cuénteme, señor, joven, quien sea, los niños, ¿qué es eso? ¿No? Platíqueme en qué situación le pasa, cuándo, ¿no? Ir con calma porque a veces tenemos, hace rato decías el autoconcepto y creo que sí, es claro, pero también los Ujú. conceptos en sí mismos, por sí solos, a veces no lo tenemos. Ujú. Otro día me dio mucha risa porque hablaba con una amiga, mira, ya voy a balconear hablaba, hablaba con una amiga, no es nada malo, y yo le platicaba una situación que a mí me hacía sentir eh, de cierta forma, y ella mencionó la palabra, o sea, yo le estaba platicando una situación personal que me hacía sentir pues afligida, ¿sabes? Como, y ella me decía, ay, Ujú. entiendo, debes de estar aburrida. Y yo decía, ¿aburrida? ¿Cómo que aburrida? Pero No. comprendo por qué me lo dijo. Como que hay cosas que te enfadan Ajá. tanto que ya te aburren, te abruman. Pero a mí me Sí, llamó mucho la sí, atención, totalmente. como en la situación que le estoy contando, y ella pensó en la palabra aburrimiento, cuando yo estaba pensando en que yo estaba afligida, estaba abrumada, ¿no? Y entonces le dije, Ujú. ¿por qué pensaste en aburrida? Y fue cuando ella me explica, bueno, es que yo me sentiría de esa forma por tal y tal y tal. Mm, Entonces a mí me gusta que en la sesión me cuenten qué es eso de estar abrumado, qué es eso de ser intenso. A ver, porque yo creo que lo que yo estoy pensando Claro, sí. seguramente no es lo mismo que la otra persona piensa. Ujú. Entonces, Claro, ¿no? Pero, sí. Sí, mm, ahí influye ese tema de la percepción y eso, y a mí también me gusta manejarlo un poco así de ya va, vamos a contextualizar esto y a conceptualizarlo también. ¿Qué significa cada cosa? De hecho, yo a veces entro en, bueno, comenzaron las clases, a veces no es sesión, sino clase, de vamos a estudiar estos conceptos bien para entenderlos, realmente qué significa y si aplica a esta situación o no. También algo que siempre yo digo es mantenernos siempre en observación. Cuando ya comenzamos un trabajo terapéutico, hay que estar en observación frente a tu entorno. Porque si este entorno no está, sabes, como que en equilibrio con lo que tú estás haciendo, entonces ahí es donde yo digo, toca tomar decisiones y toca ponernos en una posición en la que yo y mi valor es importante. sí, Entonces, creo como que abrir podría ser una respuesta un poco cerca a la duda de esta chica. que se revele la verdad, su verdad. Sí, en mi cabeza puede haber Sí. digamos, otra respuesta, pero yo creo que esta es más objetiva. Ok, ok. Bueno, a ver, pasemos a la siguiente. Bueno, a ver, mira, les contamos porque hicimos un webinar bien interesante y bueno, no lo pudimos grabar también por Ujú. confidencialidad, pero les cuento un poco que Claro. Pamela, ella es nacida en Venezuela, pero ahorita está viviendo en Ecuador y da su práctica Ujú. clínica presenciales en Guayaquil, ¿no? Y ahí tengo muchas ganas de ir. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí estoy en lo correcto. Entonces, les cuento lo siguiente. Ay, tú sí, 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 sí o no, dime si me estoy equivocando. Sí, estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí, Porque claro, claro. les cuento eso porque ella migró y la siguiente pregunta va con relación a eso. Yo también migré. Yo soy de México y ahorita vivo en un área de Texas. Entonces, eso Ujú. lo compartimos porque, bueno, a veces pueden venir preguntas relacionadas o vamos a estar trayendo también preguntas relacionadas a la migración, ¿no? Y que no digan, bueno, Ujú. ¿qué está pasando, no? Bueno, también lo hemos experimentado. Claro. Dicho lo siguiente, porque Ujú. era como un preámbulo de la pregunta. Rogelio migró hace 5 años
y desde entonces no ha podido hacer amistades profundas. Se siente solo, pero al mismo tiempo evita contarle a la gente lo que siente por miedo a ser juzgado y también porque pues no tiene muchas conexiones, muchos vínculos. Y Claro. él pregunta que por qué le cuesta tanto trabajo hacer amistades o pedir ayuda. ¿Tú qué piensas? Porque ya lo platicamos justamente en el webinar, pero pues está igual platicarlo acá. Sí. Lo difícil que es migrar, ¿no? Si hay Ujú, algún migrante que quiera enviar preguntas ujú. relacionadas a eso, pues vamos a estar encantadas de responderlas, y más en esta situación que se vive actualmente tan compleja a Sí. nivel mundial, ¿no? Porque eso no solamente de uno o dos países, ¿no? Creo que esto es algo, hay mucho movimiento, ¿no? ¿Tú qué piensas, Pamela, de esta situación? Sí, mira, sí, lo hablamos un poco en el webinar y bueno, migrar es, tiene ¿sabes? Sus picos altos y sus picos muy abajo. Y yo digo que al estar nosotros en esa búsqueda de mi identidad como tal, de si pertenezco a este sitio o no, me va a costar encajar, hacer amigos, confiar en las personas. Yo inclusive hace poco estaba conversando eso de que cuando tú estás, porque han pasado tantas cosas a nivel migratorio, que cuando tú estás dentro de tu país, tú como que está todo bien, pero cuando estás fuera, siempre estás como en una posición de sobrevivir. Y el estar siempre en sobrevivir, yo creo que nos puede impedir relacionarnos, sentir, establecer una red de apoyo. O sea, creo que esa parte de nosotros siempre estar, tengo que sobrevivir a esto porque esto es desconocido. Al final, creo que hasta que no entendamos que el país donde estamos, al principio fue una decisión mía total y sigue siendo una decisión mía quedarme, pero hasta que no entendamos esos puntos nos va a costar adaptarnos y nos va a costar hacer amigos y eso se trabaja poco a poco, se logra. Esa es la buena noticia, se logra, porque lo importante de eso es tanto nosotros mantenernos en lo que somos, porque al final no vamos a dejar de ser lo que somos, ni vamos a dejar de venir de donde venimos, pero sí también, ¿sabes? Como comenzar a flexibilizarnos un poco a donde estamos, conocer bien los espacios, a lo mejor Sí, incluirme en grupos de personas que pueden estar en situaciones igual que yo, eh, grupos de apoyo, hacer actividades distintas o inclusive hacer actividades que a lo mejor en mi país no hacía, actividades que sean saludables, que me ayuden a conectar conmigo. Entonces todas estas cosas nos pueden ayudar como a sentir esa cercanía en el lugar donde estoy. Y lo hablamos en la vez pasada, que tratar de mantener como esas cosas que yo traigo de mi país. A lo mejor un día de comida con personas que sean del mismo lugar que yo, una tarde de comida típica, mantener las costumbres, ayuda muchísimo como a seguir manteniendo esa identidad, pero también a conectar donde estoy y que lo que yo traigo lo puedo compartir donde estoy. Entonces, sí, serían como algunos tips que nos pueden funcionar, porque a mí me pasó, a ti te pasó, y cuesta adaptarse. Inclusive, mira, cuando emigras a un país donde, donde es otro idioma, cuesta un poquito más, pero cuesta igual cuando emigras a un país donde hablan tu misma lengua, porque al final son culturas distintas, pero siempre hay algo de los que nos parecemos. Entonces también, por ejemplo, en estos casos, si estoy en un país donde puede, digamos, pertenecer al mismo continente donde yo soy, siempre va a haber algo en lo que nos parecemos, siempre. Y si estoy en un lugar donde a lo mejor la cultura es distinto, el clima, las personas, el idioma, entonces tratar de conectar con eso y de apoyarme con personas que puedan estar en situaciones igual, porque allí viene esa comprensión y esa empatía y eso de yo también pasé lo mismo y uno aprende a través de esas historias también. sí, fíjate que Entonces, eso tienes podrían ser mucha, algunos tips. tienes mucha razón, ¿no? En todo esto y en especial que cuando una persona migra, lo que está realmente preocupada por tratar de establecerse y a lo mejor en una Ujú, primera instancia, en un primer momento no está pensando en hacer amigos, pues no es como ir a la escuela, ¿no? Allí hice amigo claro. día uno, ¿no? Ujú, Pero sí me parece importante, primero que en general en el lugar en donde estemos,
sí, inherentemente somos seres sociales, ¿no? O sea, estamos buscando estar Ujú, vinculándonos con personas, eh, y más en otro país en donde no existe una red de apoyo como la que la ujú, persona pudo haber tenido en su hogar, ¿no? Es también como tratar de preservar, independientemente de qué cultura seas, ¿no? Tus orígenes, tu claro. cultura y también Ujú, tratar de, claro, estar abierto a nuevas experiencias, pero en la medida de lo posible, poder ser honesto, ¿no? Con uno mismo, decir, la verdad es que sí ujú, necesito del otro, necesito ayuda, necesito, ¿no? Quien pueda aconsejarme en X o Y situación, ¿no? Y poco a poco, hay muchísimos grupos, y lo hemos mencionado ya, de apoyo, más que de apoyo, hay grupos para poder conocer a personas, ¿no? En las redes sí, sociales. sí, Que, ecuatorianos o venezolanos en Canadá, por poner un ejemplo, sí, ¿no? por el Toronto, mundo. así, ¿no? Y están así, ¿no? Porque siempre hay como grupos y ahí uno puede empezar también, ¿no? Si uno busca de pronto la cercanía Sí, de la cultura, bueno, empieces con eso y después, inevitablemente estando en otro país, vas a conocer otras personas de otras culturas, ¿no? De otras circunstancias, de otros contextos. Lo importante, y lo decíamos, ¿no? En el webinar, es ser honesto y decir, la verdad es que sí necesito amigos, sí necesito con quien compartir un sí, sábado, ¿no? al final sí, somos seres sociales y necesitamos esa conexión con las personas. O sea, aunque, sabes, sean pocas, pero siempre vamos a necesitar ese contacto. Entonces, son algunos tips que creo que pueden ayudar en estos casos. Sí, buenísimo. Pues esta fue la pregunta con la que terminamos. Me dio mucho gusto que hayamos podido responder algunas y bueno, pues así lo seguiremos haciendo todas las Ujú, semanas. Así que muchas gracias a los que nos ven o nos escuchan, ¿no? Si creen que alguien tenga alguna pregunta y quieran o sea, compártanles este espacio para que la envíen a través de Instagram, ¿no? O aquí abajo, también por correo a psicoanalisisvirtual.com o en el Instagram, ¿no? psicoanálisis.virtual y vamos a estar súper, súper encantadas de estarle respondiendo siempre. Entonces, pues claro, muchísimas gracias, Pamela, sí, y muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos a vieron, ¿no? ti Les y mandamos un fuerte gracias a abrazo todos por escuchar. y Sí, sí, cuídense mucho, hasta la próxima. Chao. chao.